bienvenidos a esta clase del día de hoy. Vamos a empezar viendo las ordenanzas. Estamos viendo la clase de eclesiología. Estamos viendo las ordenanzas de la iglesia. Y vamos a empezar con el bautismo en agua. Primeramente vamos a leer Mateo 3:13, del 13 al 17. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizados por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Entonces Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. Entonces empieza primeramente, ¿me puedes ir buscando, Ramira? Marcos 1 del 9 al 11, ¿me lo buscas, por favor? Ajá, mientras yo explico Entonces, dice aquí que Jesús viene a bautizarse al Jordán. Jesús no tenía ninguna necesidad de bautizarse. Lo hizo por cumplir la ley, porque en ese momento él era un hombre, ¿sí? No se bautizó de niño, no se bautizó de bebé, se bautizó hasta la edad de 30 años, cuando iba a empezar su ministerio, en su etapa adulta. Ahí es donde él se bautiza. No había ningún pecado que perdonarle a él, pero él se bautiza para seguir la regla, ¿no? Y aquí vamos a recalcar algo. El bautismo en agua por sí solo no salva. El bautismo en agua, muchas veces nos dicen que si no estás bautizado, o sea, el bautismo por sí solo no salva. El bautismo en agua lo que es una... ¿cómo le explico? Es un paso de obediencia. Es un compromiso que tú haces delante de toda la congregación, delante de todos los hermanos. Te comprometes a que vas a seguir las reglas de Dios, a que vas a tratar de vivir de una manera piadosa. ¿Amén? Eso significa el bautismo, ¿sí? Eso significa bajar a las aguas. ¿Por qué? Porque significa morir al mundo. ¿Amén? Eso significa el bautismo en agua. Pero por sí solo no salva, porque si el bautismo salvara, entonces ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz? No hubiera ocupado venir. Simplemente lo único que hubiera pasado es que pues nos hubiéramos bautizado todos y no hubiéramos ocupado que Jesús viniera a morir por nosotros, ¿verdad? Entonces, así como hemos visto en otras ocasiones que la religión por sí sola no salva, tampoco el bautismo salva por sí solo. O sea, lo único que se ocupa para ser salvos es confesar al Señor como tu Salvador. Creer en que, como le digo, ¿por qué somos salvos? Por la sangre del Cordero. Así de sencillo. No es ni por la cruz, ni por no sé qué, no. Es por la sangre del Cordero. Amén. En la cruz. Nada más. ¿Sí? Por la sangre que derramó Jesús en la cruz. Dice el Salmo 22, dice que como aguas fueron derramadas, dice. O sea, entonces vemos cómo Jesús Jesús entregó su vida por nosotros. Y por su sangre es que somos salvos, no es por la cruz. La cruz lo único que dice maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que lo que nos hace salvos es la sangre de Cristo. Amén. El bautismo es importante, pero es un paso de obediencia. Porque, por ejemplo, cuando no te bautizas, pues quiere decir que hay algo que todavía no sueltas. ¿Sí me explico? Amén. Ahora, el bautismo es para perdón de pecados, ¿sí? El bautismo, por eso Jesús se bautiza hasta la edad de 30 años, para que vieran la forma como se hacía. Se sumerge hasta adentro, se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
y lo hace hasta la edad de 30 años. ¿Sí? Entonces, hay mucha controversia conforme al bautismo en agua, pero esa es la manera que la Biblia marca. ¿Sí? Lo que la Biblia dice que podemos desgajar es eso. Entonces vemos cómo Jesús dice que viene aquí en este versículo, dice que viene a ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista dice, pues qué onda ese. O sea, yo tengo que ser bautizado por ti, porque a lo mejor Juan sí tenía pecados. ¿Sí? Simplemente vemos cómo a veces era bien arrebatado para hablarle a los fariseos. Era bien arrebatadotes eso. Se le botaba la chaveta y empezaba, raza de víboras, les decían. Entonces se chavetaban. Cuando duda, cuando está en la cárcel. Dice, ¿eres tú, Señor, o vamos a esperar a otro? O sea, eso es duda, eso es pecado. Entonces, Juan sí podía ser bautizado. ¿Sí? Pero, más sin embargo, dice el Señor, dice, deja porque así conviene que lo hagamos. Sí. ¿Para qué? Para cumplir la ley. Ahora, bautismo por los pecados en agua, solo hay uno. ¿Sí? Solo hay uno. No puede haber dos, no puede haber tres, no puede haber que, no. Bautismo para perdón de pecados. ¿Sí? La otra condición para el bautismo en agua es que la persona tiene que estar consciente, porque debe de entregar pecados. ¿Sí? Una persona que no está consciente de los pecados que va a entregar, o sea, que esté pensando, ¿sabes qué? Yo cometí este pecado, yo robé y estoy arrepentido de robar y ya no quiero robar más. Y haces el compromiso delante de toda la congregación, te congregas un tiempo y luego después delante de toda la congregación haces la confesión de fe, que es el bautismo en agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces no estamos cansados totalmente, o a veces estamos obligados. Ándale, bautízate, ándale. Y orillamos a la gente a bautizarse, y al último resulta que ni siquiera querían vivir una vida piadosa. O sea, ni siquiera estaban convencidos que verdaderamente su forma de vivir estaba mal delante de Dios. Ellos siguen creyendo todavía que estamos bien, ¿sí? Y no estamos cansados a veces, y eso es un peligro. Entonces, por eso es ahora sí que el buscar estar arrepentido de los pecados, el haberse cansado. ¿Me pueden leer Marcos 1 del 9 al 11? Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Es el mismo, ¿eh? Sí, ¿sigo o ya no? No, ya con eso, es el mismo. Entonces, vemos cómo ¿me pueden leer mejor Mateo 28, 19? Dice la escritura, hay un mandato de cómo es la forma. ¿Ya lo tienes? Sí. Léemelo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ok, esto no se trata de jugar a la iglesita, ni de jugar a esto y al otro, no. O sea, esto se trata de hacer discípulos. Se trata de bautizar gente, de levantar pueblo, amén. De eso se trata esto. Dice la Biblia que todo árbol que no dé buen fruto, dice que va a ser echado al fuego. ¿Sí? Entonces, no nada más el Señor nos limpia y el Señor nos transforma y nos libra de tantas cosas, amén. Pero no nada más nos libra para tenernos como niños bonitos ahí sentados en una banca, no. Nos limpia para que trabajemos, nos limpia para que hagamos discípulos, nos limpia para que invitemos gente a la iglesia. Para eso el Señor nos llama, amén. Para eso el Señor nos limpia. Entonces vemos cómo dice aquí que tiene que ser bautizados, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. ¿Amén? Entonces, ¿qué te está diciendo? Son palabras del mismo Jesús. Es una ordenanza a la iglesia
¿sí? Que tiene que ser bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿me pueden leer, Ramira, Romanos 6:35? Entonces, hay mucha controversia a veces también, porque a veces unos dicen que no, que se tiene que bautizarse en el nombre de Jesús nada más, y luego los otros dicen que no, que es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se lo voy a explicar. Hay un versículo donde dice en qué bautismo fuiste bautizados, dice, en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, pero se refiere, está explicando una historia. Dice, en el bautismo de Juan, dice una parte, ¿sí? Y dice, no, otros dicen, no, pues que el bautismo de Jesús, dice, pero se refiere el versículo a que está explicando una historia. Esos versículos que hablan sobre el bautismo de Juan y sobre el bautismo de Jesús, están explicando, esos bautismos se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Porque los hacía Juan fue el que empezó con eso y empezó teniendo la revelación, porque se le dio revelación, no empezó ahí nomás así. Es más, tanta revelación le dio que el Padre le dio ciertas instrucciones y le dijo, aquel a quien el Espíritu Santo esté en su cabeza en forma de paloma, ese es. ¿Sí? Entonces, vemos cómo hay un mandamiento de cómo tiene que ser uno bautizado. Amén. ¿Me lees Romanos 6, del 3 al 5? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos planeados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Amén.